Hola mis amados hermanitos, muy buen día. Hoy vamos a orar y vamos a darle también hoy gracias al Señor por su grandeza, porque Él es bueno y eternamente es su misericordia. Vamos a decirle, amado Señor, gracias te damos en este precioso día por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia, Señor, leyendo tu palabra y orando y hablando contigo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Padre, hoy colocamos en tus preciosas manos la vida de William Fernando Martínez, Señor. Una compañera mía del colegio casualmente descubrió que por Facebook yo estaba haciendo estos devocionales, Señor, y me llamó y me pidió que orara por su cuñado, Señor, que está en la UCI en este momento. Amado Señor, tú lo conoces, tú sabes, Padre precioso. Los médicos dijeron que están esperando es que se muera, Señor. Pero si es tu voluntad, Señor, tú le vas a dar la sanación, Señor. Tú le vas a devolver, Señor, la vida a esta persona, Señor, a William Fernando, que está muy mal, Señor. Pero si tú te lo vas a llevar a tu presencia, Padre precioso, dale fortaleza y sabiduría a su familia para poder enfrentar esta difícil situación, Señor. O por qué no darle un momento de lucidez a William Fernando Martínez y que alguien le hable de ti para que pueda ser salvo, Señor, que no muera sin estar en tu cobertura, Señor, porque sabemos que quien muere sin estar en tu cobertura, a mal que la va a pasar en la eternidad, Señor. Gracias por darnos vida cada día, Señor, por habernos levantado, Señor, con aliento, Señor, con ganas, Señor, de vivir, Señor, y porque tú nos das cada día la oportunidad de confesar nuestras faltas, Señor, y ser sanos, Padre precioso. Te pido que tu palabra hoy llegue a la vida y al corazón de cada persona, Señor, y sea entendido. Tanto tu palabra en la Biblia como en la historia que continúa hoy que dejamos ayer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Béisbol 2. Se me ve por aquí. Horacio y Patricio oían en silencio mientras el papá hablaba acerca de algunas cosas que sucedieron en el juego de béisbol que al recordar el caminar del camino hacia Jesús, del caminar cristiano con Jesús. Él ayer estaba contando, diciéndoles que o había uno de los hermanitos, era Patricio, no ponía atención a la voz del entrenador, no ponía atención a la voz del entrenador. Entonces le decía que muchas veces los cristianos no poníamos atención a la voz de Dios cuando nos hablaba. Y entonces ahora, Horacio, hablemos acerca de algo que te vi hacer en el juego, dijo el papá. Patricio tuvo una sensación de alivio al dejar de ser el centro de atención que fue puesta en su hermano. A veces, en lugar de prestarle atención a las indicaciones de tu entrenador cuando te hablaba, le prestabas atención a tus amigos, continuó el papá. Horacio miró sorprendido. ¿Yo? Preguntó. ¿Cuándo? Me di cuenta de eso varias veces entre las entradas, respondió el papá. Los muchachos estaban haciendo chistes y haciéndose los bobos, y tú te distrajiste. Vaya, no es necesariamente malo que uno se divierta con los amigos, pero quizás perdiste algo importante por no prestarle atención a tu entrenador. Bueno, quizás, dijo Horacio de mala gana, pero papá, no lo entiendo. ¿Cómo se compara eso con ser cristiano? También creo que el Señor nos está hablando más de lo que nosotros le estamos oyendo, explicó el papá. Muchas veces estamos muy ocupados o muy distraídos para escuchar. Otras veces son las voces del mundo, nuestros amigos, nuestra familia o la sociedad en general, los que oímos más que a Jesús. Al igual que necesitas aprender a escuchar de tu entrenador, los cristianos necesitamos aprender a oír lo que Dios dice y no ser distraídos por otras voces. Qué bonito ejemplo en este cuento, en esta historia. Porque muchas veces para nosotros es más fácil escuchar al mundo. El mundo en la palabra de Dios, en la Biblia, habla de las malas costumbres, de lo malo,
porque este mundo está perdido, este mundo es del enemigo. Entonces cuando la Biblia habla del mundo es contrario a Dios. Cuando dice esta persona es mundana, es que es del mundo, es más entregado a los placeres terrenales que a Dios. Entonces cuando escucha del mundo es eso. Entonces para ti, hermanito, es más fácil de oír al mundo que oír a Jesús. ¿Y cómo escucho a Jesús? Hermano, muy fácil, por medio de la palabra de Dios. Nos da pereza leer la palabra de Dios. O también podemos escuchar de Dios a través de nuestros pastores o sacerdotes o nuestros maestros de la escuela dominical, o aún de tu propia conciencia, de lo que tú ya has escuchado de la palabra de Dios que te dice no hagas eso, no lo hagas. Pero el mundo te dice, usted es bobito, hágalo. Usted puede decir mentiras, no, puede decir mentiras, o hagamos, o no, diviértase, consuman alcohol, emborrachémonos, o fumes este cigarrillo, o tire este vicio. No podemos escuchar al mundo, escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que decirle a tus amigos, al mundo, no. Pero dile a Jesús que sí. Eso es lo que dice la llavecita. Dile no al mundo, a lo que te causa un placer que está fuera de la voluntad de Dios. Dice la llave, el versículo está en Hechos 5:29 y dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo dice? Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. La primer persona que tú tienes que obedecerle es a Dios. Y luego a las demás personas. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Está en Hechos 4, del 13 al 20. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Es de Pedro y Juan que están en el concilio, que los vieron haciendo un milagro y los quisieron juzgar, pero mire lo bonito cuando uno está con el Señor. Dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que él había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, y amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre de Jesús. Y llamándoles intimidaron en que en ninguna manera siguieran hablando de ese en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es necesario delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí estaban Pedro y Juan en el concilio. Ellos eran llenos del Espíritu de Dios. Ellos escuchaban a Dios. Ellos no escuchaban al mundo. Ellos obedecían a Dios. Ellos no tenían, mire que dice la palabra de Dios, no tenían estudio. Eran ignorantes. ¿Ignorantes en qué? En cuanto a letras, ciencia. Pero tenían el conocimiento de Dios. Dios los hizo a ellos por medio de su palabra y del Espíritu Santo los hizo sabios. Y todo lo que hablaba hallaba gracia en las personas. Dios les dio poder a ellos para hablar y para sanar. Ellos sanaban y habían sanado a una persona ahí en ese momento, pero estos fariseos y escribas los querían callar y los amenazaron. Háganos caso si quieren vivir. Y dijo, no, nosotros no le hacemos caso al mundo, nosotros no le hacemos caso a ustedes, nosotros no más le hacemos caso a Jesús, a Dios, y no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Y ellos querían seguir testificando en el nombre de Dios. Entonces vamos a entregar nuestra vida a Dios y a decirle al Señor que solamente a Él vamos a escuchar y que solamente a Él vamos a obedecer. ¿Listo, hermanitos? Vamos a
hacer ese compromiso de escuchar y seguir solamente a Dios. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Recuerden seguir leyendo la palabra de Dios y orando. Chao.